El título de la palabra es El ciego Bartimeo recibe la vista. Yo voy a leer todos los versículos y después vamos a empezar a desarrollarlos como el Señor ha guiado. Dice la palabra de Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Acá está relatando que Jesús, como se dice, Marcos está relatando un momento en que Jesús venía a Jericó, lugar donde Jesús hizo muchísimas sanidades, muchísimos milagros. Y dice que al salir de Jericó y sus discípulos iba una gran multitud. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Entonces, como les decía recién, Jesús dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud seguía a Jesús. Y había alguien, Bartimeo el ciego, Bartimeo no veía, dice hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Para ir entendiendo el texto, Timeo, Bar en hebreo es la raíz que va con todo nombre. Bar Timeo, dice acá, era hijo de Timeo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Entonces nos está diciendo que Bartimeo, el hijo de Timeo, era el que estaba sentado junto al camino mendigando. Timeo quiere decir, su significado, la raíz, ¿no? Que te decía hoy es del arameo, te dije del hebreo, pero es del arameo. Y Timeo quiere decir honorable, persona digna, aceptado, admirable. Habla de algo que es perfecto, está haciendo mención exactamente a lo que pertenece Dios, a los atributos de Dios, ¿verdad? Dios es perfecto, es admirable, es honorable. Entonces estamos entendiendo cuál era el nombre que tenía este ciego que estaba sentado junto al camino. Tenía un nombre que si vamos a entender, no estaba mostrando realmente lo que su nombre decía, la condición que él tenía. En Israel se le ponían, el pueblo de Israel tenía la costumbre de ponerle nombres, ¿sí? a las personas. Muchos de los nombres tienen que ver con algo de Dios. Samuel, Eliseo, Elías, tenían algo que ver con Dios. Era una costumbre que en Israel hacían, ponerle estos nombres en su pueblo. Describían a Dios, como te decía, ¿verdad? Entonces, era una manera que cuando los nombraran, ¿sí? Fuera un recordatorio. Era un recordatorio de cuando alguien decía el nombre, ¿no? De Bartimeo, estaba diciendo hijo del honorable, hijo del perfecto. Estaba mencionando algunos de los atributos de Dios. El papá de Bartimeo era eso, por lo que dice su nombre, pero parece que Bartimeo no estaba representando exactamente lo que su nombre decía. Las condiciones en las que estaba Bartimeo no eran realmente
de honorable, y no porque fuera ciego, sino que dice que estaba sentado al costado del camino. Habla de que estaba quieto, de que estaba sin moverse, o sea, sin actividad. Había una multitud alrededor, había movimiento alrededor de Bartimeo, pero él estaba sentado y junto al camino, y estaba haciendo algo, estaba mendigando. Me imagino que estaría pidiendo una limosnita, por favor, mendigando, pidiendo ayuda, porque con su condición él no podía hacer nada. Y entonces esa es la situación y la condición en la que se encontraba este hombre, pidiendo caridad, pidiendo que alguien tuviera piedad de él y le diera algo, mendigando. Entendía cuando discernía parte de esto, busqué algo porque me llevaba y me inquietaba el nombre de este varón. Discernía que nosotros también somos llamados hijos de Dios, todos aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Que creemos en el Señor y que Jesús murió por nosotros y que resucitó por nosotros también, y que quizás en algún aspecto de nuestra vida nosotros también estemos no dando testimonio, no mostrando esa heredad que tenemos como hijos de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y me hacía entender eso, que a veces nosotros estamos junto al camino, estamos escuchando, oyendo, pero es como que estamos quietos, detenidos. Y este varón estaba allí, pero dice, él no podía ver. Pero había algo que sí podía hacer, dentro de todas las cosas que podía hacer. Él dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea que podía oír. Así como nosotros podemos oír. Y dice la palabra de Dios que el oír viene por oír la palabra. Y capaz que nosotros no estamos viendo muchas cosas aún digamos, en nuestra fe o a través de la Biblia, o cosas que no entendemos en el mundo espiritual, pero sí estamos oyendo. Y es importante que aunque no podamos ver, si oímos, prestemos atención, prestemos ese oído y recibamos. Y oyendo, dice, que era Jesús, comenzó a dar voces. O sea que podía hablar. O sea que no podía ver, pero podía oír y podía hablar. Y comenzó a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También podemos entender que este Bartimeo no era ninguna persona que no tuviera conocimiento. Él tenía preparación, se ve, porque está hablando de algo. David fue, como recién cantábamos en las alabanzas, que el salmista David cantó hizo muchos salmos y alabanzas al Señor. David era el rey más nombrado, el rey que ha quedado para Israel como un emblema, digamos, de reyes. Y del rey David, como decíamos hace un momento en la alabanza, viene el linaje de Jesús. Está reconociendo la realeza de Jesús. O sea que podemos entender que este hombre tenía educación, formación, porque conocía que Jesús venía del linaje de David. Y seguramente podemos entender que él había oído de Jesús. Él ya había oído de Jesús lo que él estaba haciendo. Te lo dije al principio, él venía por las distintas ciudades sanando y haciendo milagros. Entonces, lo que este hombre entendió, por lo que representa en este versículo, lo que él dice, es que había una oportunidad para él. Y él, imagínate que se entiende que este hombre nació ciego y hasta ese momento había sido ciego. Y entonces, si había alguien que hacía milagros, que era reconocido como lo que era ya reconocido Jesús, él no podía dejar pasar esa oportunidad. Pero mira lo que pasa. Dice en el 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero él
clamaba mucho más. Cuando nosotros queremos acercarnos más a Dios, queremos conocerle más, muchos se van a interponer, se va a levantar oposición. Dice que los que estaban allí, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Nosotros también, cuando veas que algo se hace imposible, cuando veas que algo se dilata, cuando veas que algo se interpone, clamamos mucho más. Estás teniendo un diagnóstico, estás teniendo una situación, ves que se cierran los caminos y que todo te empieza a decir que no. Nosotros, en quien hemos creído, es aquel que para él nada es imposible. Y así como este Bartimeo siguió clamando, dice que, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se detuvo ante el obstáculo, no se detuvo ante el impedimento de los que estaban con él. Y mira lo que sucedió. En medio del clamor de Bartimeo, iba esa multitud con Jesús. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea que los que estaban allí le reprendían que se callase. Y ahora tienen que decirle, esos mismos que estaban allí: te manda a llamar. Te manda a llamar. Y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Hubo una oportunidad, hubo un clamor. Estaba Jesús y él se detuvo. Cuando vos y yo clamamos a Dios, la presencia del Señor se detiene en nosotros. La presencia del Señor viene y se queda en nosotros. Alguien decía como que hace así, baja, se detiene y luego sigue. Eso fue lo que sucedió. Jesús pasaba y iba rodeado de mucha gente. Y estaba ahí al costado, nadie le daba corte, pero él se hizo notar. Jesús podría haber seguido de largo, que si Bartimeo no clama, y clama a más viva voz cuando lo querían hacer callar, mucho más, él no hubiera sido oído o no hubiera tenido la respuesta que él necesitaba, la que él necesitaba. Nuestra necesidad, el Señor la conoce. Y me puede decir, ¿y por qué no me la soluciona? Porque Él también quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que le conozcamos, y no solamente por la necesidad, como estamos viendo acá. Bartimeo clamó por una necesidad, él necesitaba eso, que ahora vamos a ver. Le dice, él entonces, versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se levantó, arrojó su capa y vino a Jesús. No es menor este detalle. Sabemos que en la palabra de Dios no hay nada que sea puesto porque sí. Cuando Él arroja la capa, Él ya está actuando en fe. Él ya por fe está despojándose de lo que lo identificaba como ciego. En ese entonces los ciegos usaban una capa blanca y eso sabías que si alguien iba con esa vestidura era un ciego. Hoy en día usan un bastón blanco, ¿verdad? Las personas no videntes. Pero este hombre quizás tuvo con su capa muchísimos años y ya estaba destinado a eso, a mendigar, a quedarse al costado mientras todos pasaban y Jesús también, él quieto, sentado al costado. Y era una condición que no era la que él tenía por heredad. Lo estábamos diciendo. En su nombre decía que él era un hijo de una persona honorable, un hijo de una persona que era digna.
Y sin embargo, él no estaba teniendo una vida digna. Este Bartimeo, con su clamor, llamó la atención de Jesús. Hubo una oportunidad que él no dejó pasar. Ni vos ni yo debemos dejar de pasar ni una sola oportunidad en la que oigamos de la palabra o en la que necesitemos ir a él para tener la respuesta para nuestra situación. Arrojó su capa. Vos y yo, quizás unos más tiempo, otros menos, estamos caminando en el Señor. Pero me hacía entender algo el Señor. Hemos caminado con distintas capas. Y quizás hemos arrojado algunas en nuestro caminar con Jesús. Pero en algunas otras quizás estemos detenidos. ¿Y sabes de qué capa te digo a veces que no nos despojamos o nos cuesta más? Aquella que nos hicieron poner por las cosas que se esperaban de nosotros. Se esperaban que nosotros fuéramos de una determinada manera y quedamos atrapados en esa condición. El Señor vino a hacernos libres. Hoy Jesús está pasando y aquí está mostrando su Espíritu Santo cuál es, al Señor te está mostrando cuál es tu necesidad, de qué capa debes despojarte. Este hombre arrojó su capa, se despojó de todo su pasado en un instante, antes de que Jesús hiciera nada, simplemente cuando Jesús lo llamó. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Despojarnos de todo aquello con lo que hemos cargado, con las expectativas que han puesto en nosotros y no nos ha permitido ser nosotros mismos, nuestra identidad en el Señor. Este hombre tenía una identidad, pero estaba viviendo conforme a algo muy distinto. Él se levantó y vino a Jesús. Él no veía, seguramente lo guiaron, pero llegó a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús sabía, seguramente que sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Pero él le preguntó, y hoy esta pregunta también está soltada para nuestra vida. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que haga el Señor en tu vida? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros que el Señor haga en nuestra vida? ¿De qué capa, de qué rótulo tendríamos que despojarnos? Sabes que a veces a mí me pasa que me encuentro con gente y hasta familiares muy cercanos que quizás no tengo mucho contacto, pero que esperan siempre ver a aquella Viviana que conocieron. Y yo sé que el Señor ha transformado muchas cosas en mí. Aún quedan, que son las que me están costando. Por eso te decía que a todos tenemos alguna capa, por llamarlo de una manera, que tenemos que arrojar. Es decir, ya no quiero más esto en mi vida. Entonces, el que te rotulen, a veces molesta, porque decís, no me está viendo a mí, está viendo a aquella persona. Pero llegado un momento, el Señor es el que se encarga de, así como Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y públicamente, todos los que estaban ahí vieron: Maestro, que recobre la vista. Era lo único que le faltaba a Bartimeo, porque podía caminar, podía huir, podía hablar, y a viva voz, por lo que dice acá. Y al poder oír, él estaba oyendo, ¿verdad? Y fue cambiando. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra fe empieza a oír. Dice que la fe viene por él. ¿No hay nadie aquí hoy? El oír. Así que Bartimeo clamaba por lo que él necesitaba. Tomemos nosotros esto para nuestra vida. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Él vio la fe de Bartimeo. Siempre decimos que es mejor que te diga: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Tu fe es nuestra fe, la que obra en nuestra condición
donde se mueve el Señor. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete. Así como diciendo, ya recibiste lo que querías, ahora andate, vete. Muchos de nosotros vamos al Señor a pedirle lo que necesitamos, lo que necesitamos. Y que sabemos que solamente de Él puede venir. ¿Verdad? Porque naturalmente sabemos cuáles son los caminos que están cerrados, cuáles son los techos, cuáles son nuestras capacidades. Pero al decirle vete, Jesús, recibiste lo que querías, andate. Pero vos y yo estamos acá y hemos recibido respuesta del Señor. Y seguramente también el Señor esperaba que más de uno de nosotros no fuéramos. ¿Te acordás la palabra de los 10 leprosos? Que 10 fueron sanados, pero uno solo volvió. Vete. Y enseguida recobró la vista. Y mirá lo que dice. Y seguía a Jesús en el camino. No se fue Bartimeo. Bartimeo entendió que Jesús lo había sanado, pero no era simplemente recibir el milagro, recibir lo que él quería y seguir con su vida. Y muchas personas que vienen a Dios por necesidad lo hemos tomado o lo toman como un kit de emergencia o como aquel que está allá y Él lo que quiere que cuando tú oigas de Él, le conozcas y entiendas que sos hijo de Dios, que sos hijo de honorable, que sos hijo de un Dios con atributos que tenemos nosotros en Él, que podemos conquistar en Él. Ese Dios, Jesús, es el que nos llama a seguirle en el camino. Dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Jesús es el camino. Jesús es el camino, dice la palabra de Dios, la verdad y la vida. Y Bartimeo entendió, que conoció y pudo entender, y Dios espera de nosotros lo mismo. Quizás Él nos diga, vete, tu fe te ha sanado, recibiste tu milagro, pero en realidad el corazón del Señor lo que está diciendo, seguime, quédate conmigo. Recibí todo lo que tengo para vos. Salvación, sanidad, vida eterna. Una vida aquí en la tierra de bendición. Una vida diferente. Una vida que nos va santificando, que nos va limpiando, que nos va liberando, que nos va sanando. Eso es estar en el camino. Bartimeo estaba al costado, fue metido en el camino por su fe, por el Señor. Lo que lo limitaba, el Señor lo sacó. Es una palabra que la he predicado muchísimas veces. Amo este pasaje, me ministra siempre de una manera diferente el Señor y muchísimas cosas quizás me queden sin decirle. Pero es importante que así como Bartimeo reconoció cuál era su debilidad y que necesitaba ayuda, vos y yo reconozcamos, hoy que estamos oyendo su palabra, hoy que Jesús está pasando por aquí, que reconozcamos cuál es nuestra debilidad y que en esa debilidad Él nos puede hacer fuertes, Él nos puede sanar. Jesús lo llamó y también nos llama a nosotros. Pero qué distinto es si yo oigo y me quedo quieto. Así yo oigo, reconozco cuál es mi condición, reconozco qué es lo que me tiene quizás al costado del camino. No era que estaba lejos, estaba al costado del camino. Tenía que dar un paso para entrar al camino, un paso de fe. Un paso de fe. Que en este día, este mensaje, haya hecho en nosotros un renacer
de nuestra fe, un remover de aquellas cosas que aún no nos hemos despojado, ¿sí? Este hombre se hizo fuerte en debilidad, así como dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Jesús dice, su palabra dice, la palabra de Dios dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Jesús se detuvo. Las detenciones del Señor son para producir cambios. Y Él se detuvo en medio de un clamor. Quizás te pasa como me ha pasado a mí, le contaba a los chicos el otro día que a veces en la oficina se ha dado que me hacen una pregunta y voy a contestar y hay alguien que no puede tolerar que yo hable, sinceramente es así, se levanta una oposición de una situación en la cual yo me callo porque no es el entorno, pero que hable mi vida, Señor, le digo. Si yo no puedo abrir mi boca, que sea mi vida. Y cuando habla tu vida, estás hablando con tus actos, estás hablando con tu manera de hablar a los demás, estás hablando con muchas cosas. Que podamos entonces nosotros, de la manera que sea, que el Señor nos pueda usar ese instrumento y también nuestra vida sea para los demás de bendición, así como el Señor nos bendice. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gloria, porque Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Él está hablando a su pueblo. Él está hablando a sus hijos. Bartimeo sabía que era su única oportunidad. Bartimeo quizás había oído de Jesús. Y al haber oído y saber que estaba ahí, quién era, que era de la realeza, que era de la descendencia de David, ¿quién era Jesús? Gracias te damos, Señor, porque tú sigues hablando en nuestra vida. No hay oposición que se pueda levantar, Señor mío, que impida que tu palabra sea soltada. No hay oposición, no hay nada, Señor mío, que pueda impedir que tus hijos te alaben, que tus hijos te adoren. Que tus hijos, Señor, exalten tu nombre. Que tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, recurran a ti, Padre, como ese Dios todopoderoso, entendiendo hijos de quienes somos. Te damos toda la gloria, Señor mío, y la alabanza. Te decimos, Señor mío, en esta hora, gracias, Señor, por poderte seguir a ti, a pesar de nuestra condición. Tú, Señor, has hecho al llamarnos, al detenerte en nuestra vida, Señor mío, al preguntarnos tantas veces qué quieres que te haga. Y nos hemos quitado una y otra capa. Pregúntale al Señor. Ayúdame. Pedile ayuda. Pregúntale qué falta de mí. O si sabes qué es lo que falta de ti, que le rindas para que tu vida sea libre y cambie de condición y realmente puedas estar en el camino, puedas seguir al Señor como Él nos llama, como Bartimeo. Ya dejó de mendigar Bartimeo. Primero hablaba mendigando, luego pidiendo, clamando para salir de esa condición. Nada puede impedir que hables con tu Padre. Nada. Nada. Fue rasgado el velo que impedía que nos acercáramos a Él. Podemos acercarnos confiados al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiados para recibir lo que necesitamos de Él. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada familia. Bendigo, Señor mío, a las personas que van a recibir este mensaje. Y te pido, Señor mío, que todo sea conforme a como tú lo has hablado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios los bendiga mucho.